Lucas capítulo 9, versículo 28. Vamos a leer desde el versículo 28 hasta el versículo 36. Y vamos a dedicarnos un poquito más al 33 en adelante. Dice así la palabra de Dios: aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó Pedro a Juan y a Jacobo, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. ¿Quién los tomó? Jesús. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. No dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Esta es la parte de la Escritura donde se abre una ventana para los discípulos poder contemplar al Señor Jesús. Y hemos visto desde Lucas y estamos viendo cómo oraba Jesús y cómo con su ejemplo enseñaba a orar, además de con sus palabras sobre cómo orar. Vimos 3 enseñanzas atrás con Lucas 4, que Jesús oró en el desierto y aun cuando fue tentado, oró para prepararse para el ministerio que iba a realizar, preparaba su corazón. Y siempre la oración prepara el corazón, o nos prepara. Luego vimos la semana pasada sobre cómo orar para decidir, cómo él oró toda la noche antes de decir quiénes iban a ser los discípulos o los apóstoles. Hoy vamos a ver algo que involucra a Cristo, pero más sobre todo a los discípulos como aplicación para nosotros, y es orar para ver. ¿Para ver qué? Ver 3 cosas. Primero, ver la gloria del Señor. Segundo, además de ver la gloria del Señor, que la vamos a ver en 2 aspectos esenciales, uno de su presencia y otro en su palabra, ver también lo bueno que es estar en la presencia de Dios. Aquí la palabra ver no es solamente ver con los ojos, sino experimentar para esta enseñanza. Y luego ver cómo el Señor nos dirige a través de la oración. Esas 3 cosas: ver la gloria de Jesús, ver lo bueno o disfrutar de la presencia de Dios en la oración, y ver cómo el Señor nos dirige a través de la oración. Entonces, si usted mira conmigo de nuevo en el versículo 28, dice que después de esto, o aconteció como 8 días después de estas palabras. ¿Cuáles palabras? Las que están antes. Esas palabras son muy importantes porque esas palabras fueron, aquí dice como 8 días, si no recuerdo mal, otros evangelistas en el texto paralelo dicen que fueron 6 días, aquí dice como 8, o sea que no son exacto el cálculo. Más o menos una semana después, ¿de qué? De algo importantísimo, y es cuando Jesús descubre que es el Mesías, porque pregunta: ¿quién dice el pueblo que soy yo? Ellos contestan que unos que un profeta, otros que Elías,
y Jesús le dice, bueno, ¿y ustedes qué dicen? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice, no te lo reveló ni carne ni sangre. Bueno, es una verdad cardinal, es una etapa fundamental en la vida de ellos, y de ahí en adelante viene esto tan fuerte que él empieza a hablarles más fuertemente. Antes lo hacía, pero de una forma menos clara, de su muerte, de su padecimiento. Entonces, 8 días después están como listos ya, por lo menos los más cercanos de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, después de haber reconocido que él es el Salvador, para llevárselos al monte y que lo vean transfigurarse. Ya están listos porque ya entienden por la obra del Espíritu Santo, y cuando vean no van a salir corriendo pensando que es un extraterrestre. En ese tiempo no existía esa forma de pensar, o que quién sabe qué locura es esta, o salir corriendo o huyendo por temor, sino que aunque se atemoricen, como ya tienen entendimiento o revelación por el Espíritu Santo de quién es Él, van a contemplarlo en adoración. Entonces, dice el versículo 29, entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Esto no es exclusivo de Cristo, ¿no? Recuerden que a Moisés también se le hizo blanco y resplandeciente el rostro. Moisés subió al monte y cuando descendió, alumbraba. De la presencia de Dios, un reflejo de la presencia de Dios. Y recuerden que Lucas está enfatizando la obra de Cristo como ser humano, capacitado por el Espíritu Santo, como el segundo Adán, no simplemente como Dios. Pero lógicamente al pasar esto, se revela más que simplemente el hecho de que es un ser humano capacitado, y se revela también su deidad. Más adelante, cuando habla el Padre, habla de que Él es su Hijo, ¿sí? Pero acá suceden dos cosas. Ellos lo ven al resplandeciente. La clave está en el versículo 33, que es como un resumen de los versículos 28 al 32. Dice, apartándose ellos de Él, ¿quiénes? Los que estaban hablando con Él. ¿Quién eran los que estaban hablando con Él? No. Pedro, Jacobo y Juan lo acompañaron a orar, pero quienes estaban orando con Él, hablando con Él cuando se transfiguró, eran Moisés y Elías. Pues cuando ya se fueron Moisés y Elías, discúlpeme, versículo 32, esta es la segunda parte, versículo 32. Mas permaneciendo, segunda parte, despiertos, vieron dos cosas: la gloria de Dios, la gloria de Jesús, y a los dos varones que estaban con Él. Vieron a Jesús transformado y lo vieron glorioso. De hecho, si usted mira más abajo, en el versículo más abajo no dice que era la gloria de Moisés y Elías, sino dice arriba, que la gloria los cubría. La nube los cubría. Mira el versículo 31, yo buscándolo abajo. Quienes aparecieron rodeados de. Ahora, en el versículo 32 dice que era la gloria de Jesús. Fíjense ustedes que ellos estaban, de acuerdo al evangelista, el relato, verso 31, rodeados de gloria, Moisés y Elías. Pero cuando habla de Jesús dice la gloria de Jesús. O sea que el resplandor es de Cristo, el glorioso es Cristo. Moisés y Elías son acompañantes en el ministerio de forma humana de Cristo, ¿sí? Como ser humano de Cristo. ¿Y de qué hablaban Moisés y Elías? Ya lo vamos a ver. Pero el asunto es, primero, que lo que ven es la gloria, lo que va a pasar. Pero primero es que es la gloria de Jesús. Ellos tienen una especie de percepción de qué tan glorioso es Cristo, y de que el que está viviendo con ellos, y como ya le he anunciado, va a morir por ellos, es más que un ser humano. Es alguien mucho más grande y mucho más alto. La oración, recuerde que estaba orando él, y ellos, como dice ahí en el versículo 33, aunque estaban que se caían de sueño, resistieron dormirse y alcanzaron a ver la gloria de él. La bendición, llevándolo a la práctica en nuestras vidas, de la oración, es que podemos ver a través de la oración más palpablemente la gloria de Jesús. Las personas que no tenemos una vida de oración constante, no vemos a Jesús tan glorioso, porque aunque entendamos muchos términos de la Biblia,
no tenemos una comunión directa con el Señor a través de su Espíritu que profundice más allá de una práctica intelectual nuestra forma de ver a Jesús. No es de otra forma sino orando como empezamos a percibir mucho más profundamente quién es el Señor. ¿Y qué es gloria de Jesús? Sus atributos como Dios, que es omnipresente, que es omnipotente, que es omnisciente, pero que también es justo, amoroso, misericordioso, soberano. Y eso no se puede contemplar a profundidad si no se ora. Hoy estamos viendo algo muy hermoso y es que debemos orar para ver la gloria del Señor. Él mismo oraba y llevó a sus discípulos también a que oraran con Él para que lo pudieran ver glorioso. Si ellos hubieran dormido y no hubieran orado junto con Él, no lo hubieran visto transfigurado y glorioso. No lo hubieran visto resplandeciente. ¿Hasta cuándo hay que orar? La medida para orar no hay ninguna. No se dice 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, 2 horas. Nunca la Biblia dice eso. En alguna parte Jesús le dice a sus discípulos, ya cuando va a ser entregado en la cruz, en la noche que está orando, le dicen, ¿no habéis podido velar conmigo 1 hora? Y muchos dicen, uy, hay que orar por lo menos 1 hora. Podría ser. Pero la realidad no es el tiempo, la realidad es la experiencia de ver glorioso al Señor. De meterse uno a orar para poder percibir que Él es más grande que nosotros, que Él es más poderoso que nosotros, que Él es más bueno que nosotros, que Él es más santo que nosotros. Y si eso no pasa en nuestra oración, al menos de vez en cuando, porque es una lucha como ellos lucharon contra el sueño, luchar contra nuestra carnalidad, entonces nuestras oraciones no nos vivifican, no se hacen reales. A mí me preocupa mucho la vida de oración de los hermanos, porque una de las cosas que determinan que una iglesia sea una iglesia sana es que haya, dicen las estadísticas más sanas también que yo he visto, que se hicieron por ahí en el 2003, si no estoy mal, o 2001, es la espiritualidad ferviente. Es que las personas tengan una relación viva con el Señor, que sea importante para ellos su comunión con Cristo y que les deje algo interiormente especial, no algo que sea fuera de su palabra ni en contra de su palabra, sino algo conforme a su palabra, por la guía del Espíritu Santo, pero que se perciban viendo al Señor cara a cara y teniendo una relación con Él. Si eso no sucede en medio de los miembros de una iglesia, las iglesias decaen y terminan enfriándose o volviéndose simplemente rutinarias o acabándose y desapareciendo. La fiebre porque es nuevo culto, nueva iglesia, nuevo predicador, nueva forma de hacer el servicio, nueva música, nuevo ritmo, pasa rápido. Solamente queda la comunión con Cristo y el verlo glorioso en la presencia de Dios, de la oración, en la oración. Por eso es que instamos tanto a que las personas oren. Por eso es que quisiera que hoy tuviéramos, como pasa en muchas iglesias, quisiéramos que los cultos de oración fueran más nutridos. Por eso es que quisiéramos que no hubiera restricción ni para movilizarse, y en estos tiempos, pues por la misericordia de Dios está permitiéndonos vivir en este tiempo en que existe esa alerta del coronavirus para que no hayan tantas aglomeraciones. Pero quisiéramos que nos reuniéramos como iglesia y oráramos para impulsar al hermano a que vaya y ore también a Dios, que mire a Cristo glorioso en la oración. Es más, versículo 32 dice, vieron la gloria de Jesús, ¿y qué más vieron? Y a los 2 varones que estaban con Él. ¿Qué hacían esos 2 varones con Él? Versículo 31, hablaban de su partida, que iba a cumplir en Jerusalén. Quiere decir que cuando vamos a orar, como les pasó a los discípulos, no solamente vemos a Jesús glorioso, sino que también vemos la historia redentora del Señor en su palabra. Moisés y Elías representan, según muchos eruditos, la ley y los profetas. Todo el Antiguo Testamento, muchas veces Jesús mismo y los rabinos en ese entonces resumían el Antiguo Testamento como la ley y los profetas, aunque también existían los escritos para ellos, pero es decir, la ley y los profetas decían el Antiguo Testamento.
y resumen la historia redentora y nos muestran que no solo vivimos hoy, sino que hay una historia que el Señor está levantando desde Adán y Eva para glorificarse al final de los tiempos, y empezamos a dejar de pensar que nuestro problema hoy es más importante, que nuestra situación hoy es la más difícil, y empezamos a darnos cuenta que somos parte de una historia que Dios va elaborando y de un control soberano de Dios en la humanidad. Y al mismo tiempo nos damos cuenta que estamos metidos en un gran pueblo, que es el pueblo de Dios, de todas las eras, de todos los tiempos, y nos damos cuenta de que no estamos solos. Cristo no estuvo solo ni siquiera cuando oró hoy, tuvo a Moisés y a Elías. Y mi percepción es que así como los ángeles aparecieron para animarle, un ángel apareció para animarle, según el evangelista, antes de su muerte, cuando estaba orando también, aquí estos hombres están hablando de su partida para confirmarle y animarle. Él ya lo sabía por ser Dios, un misterio para nosotros, Dios verdadero, hombre verdadero, pero como hombre necesitaba también aliento, aunque era hombre sin pecado, e iba a hacerlo todo por la guía del Espíritu Santo. Y a veces nosotros oramos y no entendemos que en la oración podemos ver la gloria de Jesús, pero también podemos ver cómo Él nos ayuda a través de ciertas personas. La oración nos involucra con la demás gente. Miren, hermanos, el domingo decía yo, porque hablábamos también de la oración, que oramos, Dios escucha y resulta que mueve a alguien o algo para ayudarnos en nuestra circunstancia. Y esta semana mi esposa no me deja mentir, sí que lo hemos visto. Miguel también lo ha visto en su propia vida, como ora y Dios responde, ¿cierto? Pero también a veces nosotros estamos orando y Dios nos mueve a orar por otras personas. Y Dios nos conecta con otras personas y nos recuerda que somos parte de la comunidad. Y no hay un momento donde yo más recuerde a los hermanos de la iglesia que en la oración. Y que recuerde no solo a los hermanos de la iglesia, a los creyentes de todo lugar y a la gente que no conoce a Cristo. Nos conecta el Señor con su historia redentora y nos conecta con su palabra, porque Moisés y Elías representaban la ley y los profetas y representaban la palabra o el Antiguo Testamento. Entonces vemos a Cristo, su gloria, vemos la historia redentora a través de Moisés y Elías, pero también vemos, de acuerdo al versículo 33, y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo: Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Y hagamos 3 enramadas, o 3 chocitas, o 3 tiendas de campaña y con hojas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Nosotros dormimos a la intemperie, no importa, pero esto está bueno. Y ahí dice que no sabiendo lo que... No sabía, y en otro evangelista dice hablaba porque estaba lleno de miedo, o sea, estaba tan aturdido por la situación, tan impactante era la gloria de Jesús que da temor. Dijo alguna vez R.C. Sproul, ese es el trauma de la santidad de Dios. Usted queda traumatizado cuando usted es pecador y ve tanta santidad, cuando usted es imperfecto y ve tanta perfección, cuando usted es pecador y ve tanta gloria. Usted siente temor, pero al mismo tiempo recuerden que ya habían sido por el Espíritu Santo revelado que Cristo era el Señor a sus corazones, entonces estaban capacitados por el Espíritu Santo, por lo menos en ese momento, eventualmente, para no salir corriendo del temor, sino para quererse aferrar más a Cristo. Entonces no nos importa dormir al aire libre, hagamos una chocita para cada uno. Y eso que vemos cuando vamos a orar, ya no solamente la gloria de Jesús, que es lo primero y principal, la historia redentora, y empezamos a leer incluso más la Biblia para ver cómo estamos nosotros conectados con esa historia redentora en este tiempo, sino que también vemos que es bueno estar en la presencia de Dios. Yo no sé, pero una de las cosas más terribles es preguntar a una persona cómo estuvo su tiempo de oración y que diga bien. Algunos dicen bueno, estuvo muy bueno. No importa, hermano, que bueno o que me sentí bien sea un término subjetivo. A veces nos volvemos demasiado intelectuales. Uno tiene que alcanzar a degustar que es delicioso estar con el Señor. Los salmistas no tenían problema de eso. Decía: cuán deleitosa me es tu presencia, ¿sí? Hermosa es la santidad de tu hermosura, la grandeza de tu santidad, y habitar en la presencia de tu santidad es hermoso. Cuán deleitoso, cuán glorioso. Ellos tenían expresiones muy emotivas de tener relación en oración con Dios. Y muchos de nosotros no nos levantamos degustando que es bueno, que es delicioso, que es rico estar ahí, así estemos asustados, así estemos impresionados, así estemos conmovidos por qué grande es el Señor.
Por eso es que tenemos que meternos en oración, no solo hasta que veamos a Cristo glorioso y su historia redentora como la que nos envuelve y involucra a nosotros, sino también hasta que veamos que es bueno estar en la presencia del Señor. Usted le pregunta a alguien, ¿usted por qué está ahí? No, es más bueno estar ahí, está más buena por ejemplo, está más buena la recocha de fútbol, o es más bueno ir allá a pasar el rato allá con fulanito de tal, o es tan bueno ir a ver películas, o es tan bueno salir a pasear, o a viajar, o tan bueno que es ir a la playa, o tan bueno que es esto, tan bueno que aquello. La mayoría de gente siente bueno, siente rico, siente delicioso y se siente bien en muchas otras cosas menos orando. Y el creyente debe aprender a cultivar el enfoque en que es rico estar en la presencia de Dios, en oración. ¿Sabe cuál es el problema? Dicen algunos. El problema es que uno, de tanto ver tan bueno y tan delicioso estar en la presencia de Dios en oración, ya uno no quiere salir. ¿Qué les pasó a ellos? Quedémonos acá y no bajemos otra vez allá. Estamos en el monte, quedémonos orando, quedémonos aquí toda la vida. Si nos morimos de hambre no importa. Miren, hermanos, eso es muy importante. Yo sé que eso es un extremo que puede pasar en la vida de las personas, porque somos seres humanos y a veces no entendemos que estas manifestaciones hermosas y deliciosas de la presencia de Dios, especiales en oración, son temporales. No es para que todo el tiempo nosotros estemos viviendo igual. Entonces uno dice, mejor me quedo aquí orando, y hay gente que dice, mejor me quedo todo el día orando, mejor me la paso orando al Señor y no trabajo, no salgo a comer, no salgo a relacionarme con nadie. No. Es cierto que se vuelve tan delicioso que yo quisiera no salir de esa presencia, y así debe ser, porque es lo más delicioso de todos. Pero como no es algo a lo que me acerco, que me gusta, sino que es alguien, ahí viene lo tercero, no solamente ver la gloria de Jesús, ver lo bueno que es la presencia de Dios, sino ver a Dios dirigirme. Como no es algo, sino alguien al que me acerco, entonces Dios me dice, ojo, mire lo que sucedió tan pronto pidieron eso ellos. Versículo 34, mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oí. Pilas, no se queden con la experiencia de lo delicioso de estar en oración. No miren lo que están sintiendo, aunque es rico lo que están sintiendo y es bueno estar orando y sentirse bien orando, miren a Cristo. No pierdan el foco. Vieron la gloria de Jesús, vieron la historia redentora frente a él, animando lo que es Moisés y Elías, representando a la ley de los profetas. Se vieron en algo bueno, delicioso. Ahora no se queden solamente con lo bueno y lo delicioso, vuelvan a ver a Jesús. Vuelvan a ver a Jesús. Y tan pronto le dice, miren a Jesús o escuchen a Jesús. Versículo 36, cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Se quedaron callados la boca, dijeron, bueno, quedémonos callados, que el Señor nos dirija. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, hubo una gran multitud, les salió al encuentro. En otras palabras, habló el Padre y le dijo, miren a Cristo y síganlo a Él. Si Él quiere que ustedes se queden acá más tiempo, se quedan. Si no, se me bajan de la montaña y van a hacer lo que les diga que hagan. Entonces, es bueno ver al Señor, no solamente glorioso, como lo es Jesús, no solamente verlo en la historia redentora, no solamente ver que es bueno estar en su presencia y es delicioso, sino también es bueno que el Señor mismo, cuando estamos orando y nos queremos quedar simplemente por el deleite temporal que estamos viviendo, nos dice, enfóquense en Cristo y vayan, y lo que han recibido aquí, vaya, aplíquenlo allá afuera. Vaya, vívanlo fuera del tiempo de oración, en su trabajo, en sus relaciones, en su vida cotidiana. No se van a quedar toda la vida en la montaña. Ellos tuvieron que volver a bajar de la montaña. Y cuando bajaron de la montaña, ¿cómo cree que bajaron? ¿Cómo cree que baja uno de esa montaña después de esa experiencia? Alegrísimo, gozoso, impactado, pero impulsado y estimulado. Sí, se callaron la boca. Por allá Pedro, en una de sus cartas, refiere la experiencia como que con sus propios ojos vio la gloria del Señor, dice él. Que lo que él dice no lo dice porque alguien se lo contó, sino porque él mismo lo vio glorioso. Y se refiere a este episodio, los marcó de por vida.
Y eso es lo que debe pasar al menos una vez en nuestra vida en medio de la oración. Dios quiere que pasara consecutivamente. No va a pasar todo el tiempo. No pasó con los discípulos todo el tiempo. No todo el tiempo las experiencias en oración nos llevan a ver tan glorioso a Jesús, ni nos llevan a ver tan tremendamente la historia redentora en la Biblia, ni nos lleva a ver tan rico, tan delicioso, tan bueno estar orando, pero debe pasar en algún momento. Y tampoco todas las veces nosotros, después de que salimos de oración, vemos como tan claro que el Señor nos está mandando a escuchar a Jesús y nos va a dirigir, y sentimos que nos dice: escúchelo, yo lo voy a dirigir en su vida, salga de oración y yo lo voy a dirigir en todo esto. Aunque no lo escuchemos audiblemente, a veces lo percibimos en nuestro corazón, no todas las veces. De hecho, van a ser pocas las veces comparados con las muchas veces que oraremos toda nuestra vida, pero tienen que llegar esos tiempos. Tenemos que orar y tenemos que buscar y anhelar esos tiempos, porque si no tenemos esas experiencias reales y vivas, hermanos, no avivamos el fuego del don que hay en nosotros, y nos quedamos solamente con una experiencia meramente intelectual. Yo entiendo ciertos versículos, entiendo la Biblia, además soy teólogo, soy erudito, soy licenciado, soy magíster, o entiendo muy bien, predico muy bien, hago las cosas bien, oro muy bonito delante de todo el mundo, pero no tengo una relación impactante con Dios. Esta es la razón. No voy a culpar, porque hay dos extremos: uno, la negligencia de no querer tomar medidas de precaución con lo que está pasando el coronavirus, pero la otra, el pánico. Y esta es la razón por la cual muchos creyentes entran en un pánico excesivo. ¿Le tienen más miedo a un coronavirus? ¿O es más impactante la posibilidad de una peste, de una enfermedad, que la presencia misma de Dios en oración, que la gloria misma de Jesús, que la historia redentora de Jesús, que lo bueno de estar en la presencia de Dios orando, que el saberse dirigidos por el Señor a través de la fe en Cristo cuando uno sale en oración para poder vivir esta vida? Como no les ha impactado tanto esto, a aquello le parece demasiado terrible. Y no quiero decir que muchos no sean creyentes, seguramente lo son, pero somos creyentes que no buscamos este nivel de encuentros con Dios en oración. Entonces nos sale muy complicado, porque tan pronto salgamos de la oración, que es seca, que es liviana, que es rápida, que es somera, y así duramos no días, sino semanas, meses y años, pues nos va a parecer más apasionante cualquier cosa que nos ponga al mundo. Y entonces lo que nos parece apasionante y nos parece atractivo también nos parece terrible, y le tememos cuando tenemos que abandonarlo. Terrible abandonar el mundo. Uno le dice a los cristianos hoy en día: no van a poder orar más. Muchos tal vez no se asustarían tanto como si le dijeran: no van a poder vivir si no se quedan en sus casas, o si no hacen esto o aquello. Pareciera que es más fácil atemorizarnos con un coronavirus que con la misma disciplina del Señor. Y no solamente pasa con eso, pasa con todo. Vuelvo y repito, no es que quiera decir que sean imprudentes los que se quedan en casa y todo lo demás. Me inquieta es que aún estando en casa y teniendo las medidas que debemos tener, estemos presos del pánico. Y el temor era la otra cara del amor. Lo que yo más amo determina lo que más temo. Si lo que yo más amo son las cosas deliciosas de este mundo, ¿cómo temo morirme? Si yo lo que más amo es la presencia del Señor y tengo una vida de oración profunda y rica, no es que no me importe morirme, a Cristo también le importaba morirse, pero no me patea tan duro, no me da tan fuerte, porque siento que voy a ir con el Señor en su presencia. Eso es lo que yo quisiera que viviéramos como creyentes. Yo anhelo el día en que cada uno de nosotros pueda morir, como cantábamos hace un rato: dame a Cristo, y solo decir: dame a Cristo. Al momento de morir, al momento de morir, al momento de morir, dame a Cristo. No dame un acetaminofén, no dame un electroshot para no morirme, no dame una vacuna contra el virus, dame a Cristo. Y es muy impactante ver gente tan convencida de esto, porque tiene una relación tan viva con el Señor y tan clara y tan profunda, que precisamente en estos momentos de crisis, cuidándose y guardándose, no siendo
negligentes, sino siendo muy diligentes en cuidarse y siendo los más vulnerables para perecer. Uno le pregunta, siendo creyentes y los que son fieles y profundos en su relación con Cristo y encuentran delicioso en la oración la presencia de Dios y ven glorioso a Cristo y ven glorioso que el Señor los dirige en oración, dicen, yo tomo las medidas, pero si el Señor quiere que con este virus muera, con este virus muero. Si el Señor quiere que con otra cosa muera, con otra cosa moriré, porque de todas formas voy a morir. En las manos del Señor estoy, descanso en Él. Y descansa en el Señor. Es curioso, hablábamos con Leonardo, no es mentira. Él le decía a los muchachos ayer en la reunión de jóvenes, les decía, lo que es el problema para uno es el bien para otros, decía él. Ahora yo tengo el pánico generalizado, pues me genera más consulta a mí que soy psicólogo, dijo él. Y es cierto. ¿Por qué? Porque la gente está teniendo pánico. Y van a tener que consultar después de todo esto al psicólogo porque van a quedar con psicosis o con prevenciones o con problemas porque el ser humano no es una máquina que rápidamente se arregla y se ajusta fácilmente. Como tiene alma, pensamientos, eso afecta también su físico, su cuerpo, y después va a quedar distorsionado. Créame que después de esto que pasó ahorita, veo yo más fácil que con cualquier cosa se genere pánico en el mundo. Esta no es la plaga más fuerte que se ha visto, ni el virus más fuerte que se ha visto. Es de lo más inofensivo que se ha visto, y se ha generado tal pánico por los medios, que sí, que hay que cubrirse, que hay que guardarse, pero la gente ha tenido tal pánico que están corriendo como si mañana ya hubiera toque de queda completo por 2-3 meses, ya acabaron con los supermercados. Entonces, si esto, con algo tan sencillo, sí, es muy importante guardarse, pero si con algo tan sencillo se corre tanto y se entra tanto en pánico, imagínense con algo un poco más grande y más grave y de verdad. Imagínense que estuviéramos en la plaga del ébola y que estuviera viniendo de para acá, o el SARS anterior a este, el de 2003, o que digan definitivamente sí nos van a mandar una bomba atómica y todo lo demás. Claro que hay que temer, y claro que hay que orar al Señor, pero ¿quién no será preso del temor y confiará en Dios, sea que vivo o que muera? Aquel que tiene su vida puesta sobre la roca, sobre Cristo, y que tiene una vida de comunión que le permite ver como bueno estar en la presencia de Dios, que le permite ver glorioso a Cristo, que le permite ver su palabra como la historia redentora y que le permite verse a él mismo como parte de la historia redentora que la palabra nos narra, porque ahora somos parte del pueblo de Dios, como lo enseña el Nuevo Testamento, y porque le permite ver que el Señor lo dirige. Pero si no hay vida de oración, somos presos de cualquier rumor de guerra, de cualquier clase de susto que se nos quiera dar. Y vuelvo a repetir, no que seamos imprudentes, no que no tomemos medidas, sino que oremos para que cada día tengamos más deleite en la presencia de Dios. Esta enseñanza es orar para ver glorioso a Cristo, ver como bueno estar en su presencia y ver a Dios en medio de la oración dirigiéndonos a Cristo y al mundo en el nombre de Cristo para poder desarrollar nuestra vida en Él. Ver, percibir, conocer, profundizar la relación con el Señor en oración. Si así hacemos, si así nos pasa, no quiere decir que nos volvamos inmunes, cualquier cosa nos podría pasar, pero nuestro corazón está blindado contra el pánico, porque hay uno que está por encima de todo y que está en relación continua con nosotros en oración. Padre, te damos gracias en esta noche por permitirnos orar, cantar y ahora compartir tu palabra. Te pedimos, como vemos en la monte de la transfiguración, que nuestra vida sea impactada como lo fueron la vida de los discípulos de Cristo, de Pedro, Jacobo y de Juan, y que podamos ver, oír, percibir tu voz en medio de la oración, que podamos percibir cómo tú nos conmueves hasta los cimientos, Señor, si es necesario, impactados como fue Isaías, que tuvo que decir, ay de mí que soy pecador, hombre pecador, en medio de un pueblo de labios inmundos, y tuvo que ser
totalmente tratado por ti, para que se supiera el perdonado, como nosotros nos sabemos hoy perdonados por Cristo. Que podamos tener una comunión viva contigo, Señor, que podamos ver glorioso a nuestro Salvador en oración, que podamos ver como buena la presencia tuya en oración, como deliciosa, tan atrayente, oh Santo Señor, que se opaque toda cosa buena que hay en este mundo comparada con la presencia tuya en oración. Y que eso nos haga inmunes al pánico, porque tú mismo nos diriges, y veamos cómo tú nos diriges en oración a Cristo y a través de la fe en Cristo en este mundo, a través de la fe en Cristo en este mundo. Y seamos, oh Santo Señor, de los más sanos, de los más fuertes, de los que cuando muramos en paz, sea por un infarto fulminante o por una enfermedad torturante, podamos morir al final con un dolor pasajero e instantáneo, o con un dolor profundo e incapacitante y continuo, podamos reflejar la paz de tener una relación contigo y podamos decir: Cristo es mi Salvador, al momento de morir solo necesito a Cristo. Y por eso podamos estar en paz y podemos reflejar tu gloria a los demás. Señor, ayúdanos en este tiempo a andar así, confiados en ti, precavidos de acuerdo a tu voluntad y a tu dirección, según las recomendaciones de salubridad de este mundo y de simple ética o de sentido común, pero confiados en ti, Señor, porque al fin y al cabo esto nos enseña a ser humildes. Un simple virus puede matar al más importante hombre de este mundo y puede desplazar y destruir al más grande gobierno y reino o imperio en esta tierra. Un simple virus que tampoco se sale del control tuyo, Señor. Que si sucede lo que sucede a través de él es porque tú permites, con un propósito de glorificarte y de que todos conozcan que somos frágiles y que necesitamos a Cristo. Necesitamos ser perdonados y cambiados. Te pedimos, Señor, por nuestros hermanos, te pedimos por todas las personas que están en cada lugar, atemorizadas. Te pedimos que tu Espíritu Santo, si son creyentes, los impulse a orar, a ver a Cristo como glorioso, a ver buena y deleitosa la presencia tuya, a ver la dirección de tu voz en medio de la oración, por medio de la fe en Cristo, para que puedan ver como pequeño el virus, pequeña la infección y aún pequeña la muerte comparado con la presencia tuya. Y sin ser insensatos, poder ser valientes y no ser presas del pánico. A cada uno de nosotros haznos valientes, Señor. Damos gloria a ti, Señor. Nuestros días están en tus manos. Como dijo un hombre tuyo, de cierta forma somos inmortales hasta el día en que tú hayas determinado que muramos y partamos a tu presencia. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, mi Rey, porque en ti hemos confiado. Aleluya. Amén.